Los derechos de las minorías. Pero, ¿qué son las minorías? Las minorías son un grupo reducido de personas que tienen alguna característica distinta a las de los demás individuos que viven en una población. La Secretaría de Relaciones Exteriores en México se centra en 4 categorías minoritarias: la nacional, la étnica, la religiosa y la lingüística, aunque actualmente no existe una definición acordada internacional sobre los grupos que constituyen las minorías. Estas pueden ser culturales, lingüísticas, religiosas, también incluyen a los migrantes, refugiados o pueblos indígenas. Así pues, nos percatamos que existen varios grupos minoritarios, pero nosotros nos centraremos específicamente en una de las minorías que existen en México, y son las personas afrodescendientes. Pero, ¿quiénes son los afrodescendientes? En el caso de América Latina y el Caribe, se les llama afrodescendientes a las distintas culturas o personas descendientes de las mezclas que resultaron de los negros esclavizados que llegaron al continente a través del Atlántico. Esto debido al auge del comercio de personas que sucedió en el siglo XVI. La historia de las personas negras en nuestro país se remonta a la época virreinal, ya que, junto con los españoles, comenzaron a llegar de manera forzada miles de personas a trabajar como esclavos en plantaciones, ranchos o zonas mineras del virreinato. Otros grupos arribaron a México en el periodo colonial. México y Perú fueron los países hispanos que recibieron el mayor número de población africana durante el primer periodo de comercio atlántico de esclavos. Como dato curioso, Veracruz y Acapulco se construyeron con mano de obra africana y afrodescendiente. Según la CNDH, estos grupos se ubican principalmente en las zonas costeras y en poblados a las orillas de los ríos de los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Veracruz. A lo largo del periodo virreinal, muchas personas esclavizadas lograron obtener su libertad y formaron familias con personas de otros grupos sociales. Una vez consumada la independencia y prohibida la esclavitud en México, los Kikapu, Seminoles y Mascogos llegaron a territorio nacional en 1850. Esta migración se dio debido a los enfrentamientos entre colonos de los Estados Unidos y pueblos indígenas de estados como Oklahoma y Florida. Los líderes de las tribus entraron en contacto con el gobierno mexicano y, a cambio de establecer puestos de defensa en la frontera, establecieron un trato por el cual recibieron tierras y refugio. ¿Y cuáles son los derechos de estas minorías? Según la UNICEF, los derechos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Las minorías sufren de discriminación y son marginadas, ya que no están en una posición dominante y poseen características que los diferencian al resto de la población. En el año de 1948, la Asamblea General declaró que las Naciones Unidas no podían permanecer indiferentes ante la suerte de las minorías. Esta declaración se inspira en el artículo 27 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. La declaración incluye una lista de derechos, como profesar su propia religión o utilizar su propio idioma. También incluye medidas que los estados pueden aplicar para crear un entorno propio, como fomentar el conocimiento público de la historia, tradiciones, idioma y la cultura de minorías existentes en sus territorios. Estas demandas llegaron a México y surgieron una serie de políticas en torno al reconocimiento de México como nación multicultural y pluriétnica. También a la creación de acciones a favor de la diversidad cultural, como la creación de un museo llamado Culturas Afromestizas Vicente Guerrero. También se crearon casas de cultura para fomentar la danza y el rescate del son de artesa y corridos, dando así el reconocimiento y valoración de la riqueza cultural de la región. La primera organización dirigida exclusivamente a las poblaciones afrodescendientes fue México Negro. En México existe el derecho al voto de las minorías, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que impone el gobierno. También trata de garantizar el acceso gratuito a la salud. México se encarga de desarrollar modalidades educativas innovadoras que permiten el acceso a las comunidades migrantes y desplazados. En el trabajo, establece políticas para prevenir la discriminación a favor de la igualdad de oportunidades. Asimismo, se ha creado el marco jurídico para proteger a grupos
grupos vulnerables y se ha establecido como objetivo combatir, promover y apoyar para eliminar toda forma de discriminación, teniendo como principio la democracia y el pluralismo. Estos grupos tienen recursos limitados, no tienen reconocimiento social, no tienen acceso a servicios públicos básicos como el servicio de salud, recurren a apoyos de diputados y partidos políticos, lo que provoca diferencias entre las organizaciones. Algunos de los retos que aún quedan por resolver es el desarrollar un trabajo más comprometido con las comunidades y no en los intereses políticos. También construir una relación clara con las instituciones gubernamentales, promover la democracia interna dentro de las corporaciones, capacitar y vincular otros movimientos nacionales y extranjeros, así como abrir espacios de reflexión para solucionar demandas de las comunidades afrodescendientes. En 2022 se cumplieron 30 años de la adopción de la Declaración sobre los Derechos de las Minorías y aún queda mucho por hacer. Gracias por ver.